Sebastián Salcedo, soy el director ejecutivo de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Desde la Cámara nosotros hemos organizado una serie de webinars con algunos expertos para que nos puedan comentar sobre y nos puedan dar un poco más de orientación sobre la situación que está atravesando el país. Hemos organizado webinars sobre aspectos de soluciones tecnológicas para poder dar a conocer a las personas, a las empresas, a las organizaciones en general, cómo la tecnología puede ayudar a sobrellevar esta situación que estamos viviendo. Y vemos que es muy importante también poder generar información para nuestros socios principalmente sobre la situación económico, político, social, legal que está atravesando el país. Hemos visto desde la declaratoria de la emergencia sanitaria y desde la declaratoria del estado de excepción que han habido una serie de medidas, una serie de normativas, acuerdos ministeriales, regulaciones que se han emitido. Y por eso mismo se vuelve tan importante poder conocer de primera mano de expertos que se dedican a realizar un análisis de inteligencia de entorno regulatorio para que nos puedan orientar un poco mejor. En esta ocasión hemos organizado este espacio con Elemento. Elemento es una consultora de inteligencia de entorno económico. Nos acompaña Lorena Jarrín, ella es la gerente general de Elemento. Y también nos acompaña Mario Albarracín, él es el director de análisis económico. Les agradecemos por brindarnos este espacio, por toda la información que vamos a nosotros a recibir el día de hoy. Luego de la presentación vamos a abrir un espacio de preguntas que estoy seguro que va a generar bastante interés de parte de todos los asistentes. Así que con esta introducción le daría paso a Lorena y a Mario, no sin antes agradecerles por haber tenido la amabilidad de compartir con nosotros este espacio. Así que bienvenidos, bienvenida Lorena. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, ya la presentación está hecha. Solo para recapitular, nosotros, bueno, Elemento es una consultora que hace análisis político, regulatorio y económico, como dijo Juan Sebastián. Y lo que hemos hecho es justamente recibir muchas dudas de nuestros clientes. No saben en los términos de aplicación de muchas de las regulaciones. También ha surgido algunas dudas sobre los proyectos que están dentro de la Asamblea. Entonces, justamente eso es lo que nosotros les queremos presentar el día de hoy. Para esto les voy a compartir mi presentación. Y bueno, igual cualquier duda que tengan, vamos a estar pendientes del chat, así que por ahí también nos pueden consultar y vamos solventando las dudas, ¿ya? Bueno, primero hay que tener en cuenta que dentro de la Asamblea, como les había comentado, hay algunas propuestas que surgieron tanto de la Comisión de Régimen Económico como del Pleno de la Asamblea. Hay que también tener en cuenta que la Asamblea no tiene una iniciativa legislativa en cuanto a materia de impuestos. Por lo tanto, es importante que solo el presidente puede presentar nuevos impuestos como proyectos de ley. Por lo tanto, lo que está haciendo la Asamblea es recoger más o menos observaciones de los asambleístas para que después sirvan como propuestas para que sean llevadas al Ejecutivo y que la puedan poner en un texto legal. Entonces, primero tenemos en el Pleno, como todos ustedes habrán escuchado, se hizo una resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria. Acá, entre otras cosas, lo que se establecía era que se debía asignar de manera urgente los recursos necesarios al sistema de salud, justamente por la salida de la ministra de Salud, que había dicho que no les estaban dando los suficientes recursos. Se estableció que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera tenía que emitir una reducción de tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y disminución de costos de servicios financieros. Entre otras cosas, también lo que dijo fue que se debe suspender temporalmente el pago de obligaciones de la deuda externa. En esto tuvimos una respuesta de los mercados internacionales con un riesgo país que llegó a los 6,000, como todos ustedes recuerdan. Y bueno, entre otras cosas, era evaluar la posibilidad de tomar medidas arancelarias que sean pertinentes para reducir el consumo de bienes suntuarios importados y revisión de programación presupuestaria, prioridades por parte de GATS y del gobierno.
y protección frente a posibles afectaciones al ejercicio de derechos del consumidor por parte del Consejo de la Judicatura y Defensoría del Pueblo. Acá es importante saber, como les comentaba, recalco, porque me han preguntado varias veces nuestros clientes, no, esto fue solo una resolución, es decir, lo que están haciendo es exhortar al Ejecutivo o hacer recomendaciones al Ejecutivo para que se puedan presentar estas medidas, pero no significa que por el hecho de estar en una resolución ya deben de ser aplicadas inmediatamente. Posteriormente, bueno, a la par, las comisiones de la Asamblea también han estado trabajando en varias otras propuestas. Entre esas, la Comisión de Régimen Económico realizó primero una resolución en la que tenía 10 puntos que después lo convirtieron en un proyecto de ley. Este proyecto de ley no ha sido presentado formalmente, no tienen, nuevamente, soy muy enfática en esto porque han surgido muchas dudas y en la prensa también hemos visto muchas cosas. Entonces, solo esto fue un proyecto que se va a presentar al Ejecutivo para que lo revisen y que posteriormente pueda ser presentado formalmente. Entonces, ¿qué tenía, entre otras cosas, esta ley orgánica COVID para la protección social y la recuperación económica? Primero, un refinanciamiento y suspensión de deudas, líneas de crédito y movimiento de capitales, nuevas contribuciones sobre las utilidades. Aquí, por ejemplo, para las empresas de telecomunicaciones, se establecía que ellos debían pagar un 20% sobre sus utilidades del 2019, perdón. Y aparte de eso, para todas las empresas se establece unas nuevas contribuciones que van desde el 10% hasta el 30%. Es decir, por ejemplo, para las empresas de telecomunicaciones podrían estar pagando hasta un 50% sobre las utilidades. También lo que se estableció fue ICE para las gasolinas de alto octanaje. Aquí nosotros tenemos para la gasolina súper un octanaje de 90 grados. Entonces, esa sería la que estaría sujeta al ICE. También establecían un IVA cero para la importación de insumos médicos y plataformas digitales. Como ustedes recuerdan, aquí la ley de simplificación estableció un 12% del IVA para las plataformas digitales. Ahora lo que quieren es volver al IVA cero para este tipo de servicios. Y también establecía la garantía de estabilidad laboral, es decir, se prohíben los despidos. Como les estaba diciendo, en la Comisión de Régimen Económico también se hizo una resolución. De la resolución que no fue incluido, pero sí recomendó la Comisión de Régimen Económico, es la suspensión temporal de los aportes del empleador y del empleado al sistema de seguridad social, la reducción del precio de venta de los productos de la canasta básica en todo el sistema de distribución al por mayor, que tenía que ser absorbida del porcentaje de ganancia del gran comercializador, suspensión del pago de arriendos por vivienda y locales comerciales de menos de $250 y exoneración del impuesto a la renta a nuevas inversiones productivas. Esto no se estableció en el proyecto y solo quedó como resolución de la Comisión de Régimen Económico. Adicionalmente, existen otras comisiones que, como les dije, también están trabajando. Ahora, como se cambió el reglamento de la Asamblea, se estableció que las mismas pueden trabajar y hacer votaciones online. Entonces, la Comisión de Desarrollo Económico, que está presidida por Esteban Albornoz, quien fue el responsable de la resolución del Pleno de la Asamblea, también dijo que se llame a los ministros de Telecomunicaciones y de Energía, Recursos Naturales No Renovables para conocer las medidas implementadas. En la Comisión de Relaciones Internacionales se están dedicando a ver la ley de movilidad humana por todo este tema de restricción de los vuelos internacionales que va a durar hasta el 5 de abril. La Comisión de Salud, en cambio, hizo una resolución para solicitar al gobierno que se incremente la entrega de recursos para equipos de protección y de bioseguridad. Y además exhortan al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque a sesión de pleno y que se apruebe el Código de Salud. Esto es muy importante porque, si ustedes recuerdan, el Código de Salud también está parado y solo necesita de la aprobación de la votación. Y justamente algunos estaban viendo el momento oportuno para moverlo. Esto afecta sobre todo a las empresas de alimentos, a las empresas que están relacionadas con los medicamentos, farmacéuticas, etc. La Comisión de Soberanía Alimentaria, en cambio, inició el análisis de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de acuicultura y pesca, para ver si es que de cierta forma también pueden activar el sector que ha estado deprimido bueno, ya desde antes incluso de la crisis del coronavirus. Y la Comisión de Trabajadores aprobó una resolución de 10 puntos para exigir a los empleadores precautelar los empleos, implementar medidas consensuadas con los trabajadores, sin que ello perjudique los derechos al goce de vacaciones y una remuneración.
y a brindar todas las facilidades de implementos que se requieran para precautelar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Aquí les pusimos un timeline que es más o menos cómo debería cómo debería ser llevado el proyecto de ley en caso de que sea ya presentado. Ahorita nos encontramos aquí en la Comisión de Régimen Económico, en donde se hizo este proyecto, esta idea de proyecto. La comisión decidió que esto tiene que pasar por el Pleno de la Asamblea para que todos los 137 asambleístas aporten y puedan dar sus opiniones sobre el proyecto. Y esto tiene que ser llevado al presidente de la República. Aquí el presidente con sus ministros del gabinete va a revisar el proyecto y una vez que sea aprobado o que sea revisado, van a hacer un proyecto de ley que efectivamente ya se puede presentar a la Asamblea Nacional. Ahí tenemos ya un proyecto de ley que sería la presentación oficial. Este tiene que ser calificado por el CAL, va a la Comisión de Régimen Económico, que suponemos que es la que va a tratar el proyecto de ley. Se hace un informe para primer debate, va al Pleno de la Asamblea, se hace una primera discusión, después regresa a la Comisión de Régimen Económico, ahí se hace un informe para el segundo debate, va nuevamente al Pleno, aquí tenemos una votación ya, y todo esto, en caso de que sea presentado como proyecto económico urgente, va a durar 30 días. Después va a la Presidencia de la República, el presidente tiene 30 días más, después vuelve a la Asamblea Nacional, la Asamblea, dentro de la Comisión de Régimen Económico, se hace un informe no vinculante, vuelve al Pleno de la Asamblea y en todo este proceso tenemos 30 días igual, y ahí se publica en el registro oficial. Es decir, tendríamos un proyecto en más o menos 90 días, así que no es nada de preocuparse. Algunas personas, como les decía, ya estaban pensando que se iban a implementar hasta abril estos nuevos impuestos, entonces no, todavía esto no está como ni siquiera proyecto de ley presentado oficialmente. Posteriormente, bueno, tenemos el Ejecutivo, todas las medidas que ha adoptado mediante decretos, mediante acuerdos, regulación secundaria. Entonces, primero hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos una declaratoria de emergencia sanitaria el 11 de marzo. La emergencia duraba 60 días. Esto es importante, ¿por qué? Porque mucha de la regulación que ha salido, el periodo de finalización, por ejemplo, en la suspensión de plazos de ciertas entidades, lo que dicen es que finaliza la suspensión de plazos cuando termine la emergencia sanitaria. Entonces, por eso es importante esta fecha, 10 de mayo, que es cuando el acuerdo ministerial, que puede ser revocado nuevamente por el Ministerio de Salud, decida que ha finalizado o en este término o previamente, ¿no? También tenemos el decreto ejecutivo de la presidencia que establece el estado de excepción. Esto fue decretado el 16 de marzo y también tiene un plazo de 60 días. Es decir, se aplica hasta el 15 de mayo. Sin embargo, no todas las medidas que se encontraban dentro de este estado de excepción van a ser aplicadas hasta el 15 de mayo. Pero lo que sí tenemos es que el COE, que ha sido el órgano que destinó mediante decreto ejecutivo igual, el encargado de revisar la regulación y ver los plazos de las restricciones. Pero el COE lo que va a hacer es ajustarse justamente a este 15 de mayo para hacer las restricciones. Si es que tenemos una emergencia sanitaria que dura más del 15 de mayo, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es decretar una extensión del estado de excepción que puede ser incluso hasta 60 días posteriores. También solo como paréntesis tenemos la declaratoria de zona especial de seguridad en la provincia del Guayas, que ahora tenemos, bueno, muchas más restricciones ahí, pero en general se acoge las medidas del estado de excepción. Y ahora sí, lo que más les interesa a muchas personas, sobre todo a las empresas, todas las medidas laborales que han sido expedidas por el Ejecutivo, en general es justamente para ver cómo las empresas pueden afrontar la crisis. Entonces, en un primer momento salió el acuerdo sobre el teletrabajo. Ustedes recordarán que el teletrabajo ya está dentro de la normativa ecuatoriana. Lo único que se hizo fue hacer una directriz para la aplicación del teletrabajo emergente. Esto se aplica a todo el territorio nacional y finaliza cuando finaliza la emergencia sanitaria o por acuerdo entre las partes. Entre las cosas que hace este acuerdo es, primero, agilitar el proceso para que pueda uno inscribirse en el teletrabajo. Solo se necesita subir a la plataforma del Ministerio de Trabajo y no necesita nada más
que comunicar a los trabajadores que va a implementar esta medida de teletrabajo. Para la reducción y modificación de la jornada laboral, que fue también expedido por el Ministerio, bueno, primero en la modificación, lo que hace el acuerdo es establecer que se pueden modificar 2 horas adicionales en la jornada laboral. Esto, bueno, ahorita los que podrían hacer esta modificatoria de jornada son justamente los sectores que han sido permitidos de elaborar dentro del decreto ejecutivo. El Ministerio de Trabajo sacó justo el 28 de marzo un nuevo decreto y lo que dice es que esta modificación debe hacerse con autorización previa y debe respetarse los 2 días de descanso consecutivo, así como las jornadas máximo de trabajo. Ahora, para la reducción de jornada laboral, que empezaba el 15 de marzo, lo que se hace es ajustarse al artículo 47.1 del Código del Trabajo. Entonces, uno puede reducirse menos de 8 horas diarias, pero no menor a 30 horas semanales. Las aportaciones del IES serán de toda la jornada completa y el pago efectivamente va a ser solo de las horas trabajadas. Es decir, uno se podría reducir hasta un 25% por trabajador del salario normal. Sin embargo, aquí hay una cosa, porque el artículo 47.1 del Código del Trabajo lo que establece es que uno puede reducirse efectivamente la jornada laboral con acuerdo entre las partes, con la venia del Ministerio de Trabajo, y además lo que dice es que no se pueden repartir dividendos cuando uno esté dentro de este periodo extraordinario con la reducción de jornada. Si es que una empresa reparte dividendos, ahí lo que tiene que hacer es pagar todas las horas reducidas a los trabajadores. Entonces hay que tener cuidado en la aplicación de este artículo de reducción de jornada laboral. Posteriormente tenemos la suspensión de jornada laboral, que como ustedes recuerdan fue desde el 17 de marzo, solo se expidió para 8 días, pero el COE ya prorrogó esto y lo que dijeron es que ahora dura hasta el 5 de abril. Estamos alertos para ver si es que vuelve a prorrogar esta suspensión de la jornada presencial. Acá lo que se establecía en el primer acuerdo del ministerio era que la suspensión de jornada no implicaba la reducción de sueldos. Es decir, uno tenía que seguir pagando al trabajador mientras dure la suspensión de la jornada laboral. Lo único que se tenía que hacer era, cuando ya finalice la emergencia sanitaria, vuelven los trabajadores y lo que tenían que establecer era un cronograma de recuperación para que el trabajador efectivamente pueda recuperar todo lo no trabajado. En caso de que no quiera recuperar el trabajador, lo que tenía que hacer era devolver lo pagado. Sin embargo, en el último acuerdo, también en el 080 del Ministerio de Trabajo, lo que se establece es que también los salarios pueden ser acordados con el trabajador en las formas de pago, incluso después de que después de lo que se suspenda la emergencia sanitaria. Y bueno, otros de los acuerdos que han salido es el pago de utilidades y el salario digno, que básicamente lo que hacen es que permiten que las utilidades y el salario digno se puedan pagar en caso excepcional, si es que las empresas no cuentan con los recursos necesarios y están frente a esta emergencia, que podrían pagar después de 90 días de la fecha en la que se establecía. Acá hay un tema, porque muchas personas nos preguntaban que el pago de utilidades, hay una disposición general octava que solo establecía que el registro es el que se posterga. Pero, sin embargo, nosotros hemos hablado con algunas autoridades del Ministerio de Trabajo y lo que nos han dicho es justamente que efectivamente uno no puede registrar el pago si es que no paga. Entonces, lo que se está haciendo es darles esta facilidad de registro posterior para que 90 días después puedan efectuar su pago. Esto no está contemplado en ninguna norma, sino fue básicamente lo que nos dijeron las autoridades, pero más o menos es la visión con la que están leyendo, porque saben que también es un periodo emergente, entonces en teoría se otorgaría 90 días para el pago de utilidades del salario digno. Existen otras opciones que también nosotros les hemos brindado a nuestros clientes, que es, por ejemplo, la jornada parcial permanente, que eso incluso permite que uno pueda, con acuerdo entre las partes, que se pueda cambiar de contrato y pueda reducirse la jornada a 2 horas, 1 hora, 3 horas.
Entonces, esto puede ser una alternativa para la reducción de jornada laboral. También es importante que el presidente de la República lo que dijo es que no pueden existir despidos. Sin embargo, el Código del Trabajo sí establece dentro de las cláusulas para terminación del contrato la terminación por fuerza mayor. Aquí establece que efectivamente una empresa puede despedir a un trabajador en caso de crisis de fuerza mayor. Así que la decisión del presidente Lenín Moreno no ha sido regulado o recogido en alguna norma, por lo que obviamente lo que están promoviendo es que no se despidan, pero en caso excepcional sí se puede terminar por fuerza mayor el contrato. En cuanto a la restricción a la movilidad, como ustedes saben, hay la restricción para circular de vehículos y personas. Esto fue también dado mediante decreto ejecutivo y se estableció a partir del 17 de marzo al 5 de abril. Acá hay ciertos sectores como la banca, provisión de víveres, los sectores estratégicos, etcétera, que sí pueden circular durante la restricción e incluso se les otorga salvoconductos a algunas personas. Acá también ha habido una falta de conocimiento de las autoridades regulatorias, o bueno, más que nada de los que implementan, que son la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque unas personas pedían salvoconductos para algunas empresas que no necesitaban salvoconductos, otras no les dejamos circular en toque de queda. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Producción es expedir unos lineamientos de salvoconductos, que ya los vamos a ver, para ver quiénes efectivamente necesitan y quiénes no necesitan de esta medida. Lo que es importante recalcar es que esta medida empezó como pico y placa par impar, placas par impar. Entonces, los días lunes, miércoles, viernes, domingos podían circular los impares y el resto de días podían circular los pares. En cambio, esto cambió y ahora hay nuevas restricciones, entonces los días, los que tienen placas 1, 2 y 3, ahora pueden circular lunes y viernes, 4, 5 y 6 pueden circular martes y sábados, 7, 8 y 9 pueden circular miércoles y domingo, y el 0 los días lunes y jueves. Acá, la primera restricción de tránsito de pico y placa se estableció hasta el 5 de abril. Sin embargo, en esta reforma que hizo de esta nueva forma de pico y placa, lo que no nos puso una fecha de finalización. Entonces, se entendería que se puede aplicar la anterior fecha hasta el 5 de abril. Vamos a ver si es que efectivamente rige lo mismo, o si no, esperaríamos igual. Esto, como les dije, puede ser aplazado hasta que finalice el estado de excepción, es decir, hasta el 15 de mayo. Por otra parte, el toque de queda también se estableció en un principio sin fecha, es decir, podía finalizar hasta el 15 de mayo cuando acababa el estado de excepción. Sin embargo, estamos pendientes de las resoluciones del COE. Ahorita la restricción que rige, en un principio era de 21 horas a 5 horas, después fue de 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y ahora lo que estamos es de 2 de la tarde, como todos ustedes conocen, hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Aquí, como les estaba diciendo, rigen ciertos salvoconductos en donde se estableció que algunas personas por sus funciones no necesitan sacar salvoconductos. Lo único que necesitan son documentos habilitantes, en algunos casos, como por ejemplo en los trabajadores y conductores de empresas de productos de limpieza, higiene, farmacéuticas, bebidas de alimentos, o las empresas exportadoras e importadoras. Solo necesitan credencial o carnet de identificación de la empresa donde labora, o carta del empleador, en la que conste el RUC y firma del empleador, y cédula de ciudadanía. Para los trabajadores y conductores de empresas que realizan entregas a domicilio, por ejemplo, lo que se hizo fue una reforma en el protocolo, y ahí se permitió que laboren hasta las 7 de la noche y que no necesiten salvoconducto. Lo único que necesitan de igual manera es, además de los documentos que ya les mencioné antes para las otras empresas, portar licencia de conducir y la orden de pedido o factura. Y bueno, de ahí tenemos algunos documentos habilitantes específicos para el sector de hidrocarburos, para Fuerzas Armadas, para el sector financiero. De igual manera, los vehículos también tienen ciertos documentos habilitantes que pueden portar y que, nuevamente repito, no se necesitan salvoconductos y pueden
circular en el hoy no circula, en el pico, durante el pico y placa, sin esta restricción, e incluso en horario de toque de queda. De ahí, quienes sí necesitan salvoconducto son los de las cadenas, justamente de las industrias, por ejemplo, de producción alimenticia, de producción de medicamentos, de insumos de higiene y limpieza. Lo que dice el protocolo son cadenas conexas dentro de estas industrias. Y acá lo que necesitan es simplemente sacar el salvoconducto y ahí sí pueden estar movilizándose en horario de restricción vehicular con la restricción de pico y placa y en el horario de toque de queda. Y ya. Bueno, acá paso la palabra a Mario. Voy a hacer que él presente. Y bueno, igual si es que tienen dudas, estamos a las órdenes. Sí, buenas tardes con todos. Hola Juan Sebastián, gracias por la invitación. A ver, estoy viendo cómo compartir la presentación. Mario, Sí, dime. antes hasta que veas todo ese tema de compartir, tú mencionaste una cosa, Lorena, ahí en tu presentación. En el año pasado se aprobó la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en donde se incluyó a los servicios digitales para que graben IVA. Tú mencionaste que se está analizando revertir ese impuesto. Sí, efectivamente, en la Asamblea. Es justamente el proyecto que está dentro de la Comisión de Régimen Económico que vuelva a reducirse a cero. Pero como estaba diciendo, esto todavía tiene que ser primero pasado por el Pleno de la Asamblea, tiene que ser discutido por los asambleístas, después va al presidente, el presidente tiene que hacer esta revisión a ver si es que acoge lo que dice la Asamblea, porque él es el único que tiene iniciativa legal en temas tributarios, y ahí lo puede presentar. Es decir, esto está solo como una recomendación ahorita de la Asamblea, no está en análisis dentro del Ejecutivo. Lo que Y, sí, lo que sí y hemos escuchado es que se está analizando una posible alza de aranceles. En general todavía se están discutiendo igual las partidas. Y bueno, ya vamos a ver con Mario también otra de las medidas que se están analizando dentro del sector financiero y ejecutivo. Bueno, esta modificación que se hizo al incluirse a los servicios digitales para que empiecen a grabar IVA, ya está aprobada por ley y de hecho está pendiente, si no me equivoco, la emisión del reglamento de esta ley, que todavía no sale. ¿Sabes tal vez en qué estado está la revisión del reglamento de esta ley que se aprobó el año pasado? Sí, de lo que supimos antes de que comience todo este tema de la crisis, ya lo tenían revisado dentro del SRI, estaba también siendo revisado por el Ministerio de Finanzas, tenían que ajustar algunos textos, pero obviamente después vino esta crisis del petróleo, la crisis del coronavirus, y están volviendo a revisar. Lo que sabemos que nos han dicho las autoridades es que estaría próximo a expedirse, todo se ha atrasado un poco por el tema del coronavirus. Pero sí, estiman que más o menos para finales de abril ya se podría tener un reglamento. Hay que ver si es que siguen postergando, porque justamente hay varios temas que venían en esta regulación. Ok, thank you. Bueno, muy bien, gracias Juan Sebastián. Quería agradecerte por la invitación. Como elemento, nosotros también siempre estamos pendientes de la coyuntura económica y de darle solución a nuestros clientes en cuanto a los requerimientos en la parte legal, en la parte normativa y también en la parte económica. Entonces hemos preparado esta presentación que recopila en la parte económica al menos los principales datos para entender esta crisis, por qué se genera y cómo nos golpea a nosotros principalmente. Quiero empezar con esta imagen. Básicamente lo que estamos viendo, lo que hemos visto desde inicios de este año es una economía parada en China. Esta es una foto del observatorio de la NASA los primeros días de enero y a mediados de febrero.
En la parte izquierda, los primeros días de enero, se puede ver claramente la concentración de NO2, que es un gas que producen las fábricas, que producen vehículos a motor. Vemos la densidad bastante concentrada en todas las factorías chinas. Y en la imagen de la derecha, básicamente, vemos cómo la economía se para, ¿no? Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Una economía parada. El epicentro de esta gran crisis, de esta pandemia, fue China. Ahora mismo el epicentro está en Europa y el próximo epicentro va a ser en Estados Unidos. Es decir, cada vez se nos acerca más. ¿Y por qué esto es importante? Básicamente, la coyuntura de la paralización de la economía china, el fracking norteamericano que ya venía desde hace algún tiempo, y la guerra entre la OPEP y Rusia por cuotas de producción petroleras, tumbaron el precio del barril del petróleo. Como todos sabemos, el precio hasta el 25 de marzo estaba en $22 con 15 centavos, hoy está en alrededor de 20. El pronóstico es que permanezca en esos precios, más o menos. Para que tengan una idea, la pérdida fiscal acumulada de esto es de $2.000 millones en este año 2020 para el Ecuador, lo cual es gravísimo. $2.000 millones es el 2% de nuestro PIB. Y eso agrava aún más nuestro problema económico, ¿no es cierto? Sobre todo en el sector fiscal. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado básicamente estableció un precio del barril de petróleo de $51 con 30 centavos. Estamos muy por debajo de eso. Los precios del petróleo llegaron a niveles del 2003, es decir, es algo inédito, es algo histórico. Y además de esta crisis económica mundial, básicamente ha generado una caída en los mercados bursátiles, ¿no es cierto? Aquí en la parte que estoy señalando hay un gráfico que es el índice de volatilidad. Es un índice que más o menos recopila el comportamiento de la mayoría de bolsas del mundo. Y la reacción que se puede ver en estos días de marzo es eso, ¿no es cierto? La inestabilidad que se ha generado en los mercados, el hecho de que nadie va a saber qué sucede con la economía del mundo, ha disparado la volatilidad. Los mercados han caído, hemos tenido un lunes negro donde muchas empresas grandes han perdido muchísimo dinero. ¿Okay? Y por otro lado tenemos otro factor que nos interesa muchísimo como país dolarizado, es que las monedas de nuestros vecinos y además principales competidores se están depreciando frente al dólar. Es decir, el dólar se está apreciando. Eso automáticamente nos resta competitividad en el mundo. Para que tengamos una idea, el peso colombiano sobrepasó los 4.000 pesos por dólar. Eso es alrededor de un 18% de apreciación en un mes. Se depreció menos, perdón, el sol peruano, 4% aproximadamente, y mucho menos del euro, ¿no? Entonces podemos ver básicamente que los inversionistas están acudiendo a monedas fuertes y además los países están depreciando, devaluando sus monedas para salvar en algo el problema externo que tienen. Debemos acordarnos que nosotros no podemos hacer eso. ¿Y cuál es el tema básicamente? Ecuador depende muchísimo de las exportaciones petroleras, los ingresos que provienen de las exportaciones petroleras. Para que tengamos una idea, las exportaciones petroleras representan el 40% del total de exportaciones, es decir, 4 de cada 10 dólares que entran al país por exportaciones vienen del petróleo. Y luego también no hemos diversificado nuestra oferta exportable, es decir, nos seguimos concentrando en los productos básicos o tradicionales de siempre. Ya hablamos de los combustibles, por ejemplo, tenemos también ahí pescados, crustáceos, frutas, etcétera. Y en este mapa no vemos servicios, por ejemplo, que es algo que ustedes ofrecen y que sería muy importante decirle al gobierno que regrese a ver mucho más todavía al sector de servicios y específicamente servicios digitales, porque estamos viendo que ya estamos entrando en una economía digital por completo. Entonces, ¿cuáles son los resultados y las consecuencias de todo este contexto económico?
en el país, básicamente tenemos un sector externo bastante golpeado. Ya venimos acarreando un saldo en cuenta corriente negativo. Podemos ver, por otro lado, que la exportación de bienes, esta línea naranja que estoy señalando, ha llegado a niveles del 2012, es decir, no podemos pasar de esta brecha. Y aún peor el tema de exportación de servicios, es decir, hay aquí una barrera que no sobrepasamos en cuanto a la exportación de servicios por periodo, esto está en trimestres, no superamos los 700 millones de dólares por periodo. Entonces, eso es muy grave, tiene un impacto directo en la balanza de pagos. Los efectos de la economía mundial, sobre todo, van a golpearnos en la cuenta viajes. Sabemos que el turismo está básicamente anulado a nivel mundial y hay que acordarnos que el 80% de la cuenta viajes es gracias al turismo, y también vamos a tener un efecto en remesas. Es decir, todos los migrantes ecuatorianos en el exterior, vamos a suponer que por la crisis mundial que se está desatando van a tener problemas en enviar esas divisas, por lo que va a haber una caída en las remesas también. Entonces, fíjense, de las operaciones del presupuesto general del Estado, básicamente se van a ver muy golpeadas los ingresos tributarios, es decir, sin esos dineros que entran a la economía, va a caer la recaudación tributaria, ya sea por la vía de consumo, es decir, estamos viendo que este es un shock en la oferta, pero también se vuelve un shock en la demanda, esta crisis mundial, es decir, va a contraerse el consumo, se van a ver afectados los ingresos petroleros, es decir, ya venían cayendo, se van a ver aún más afectados, y vamos a tener al final del día resultados bastante negativos, ¿no? No tenemos el suficiente espacio fiscal para afrontar la crisis, y ya pudimos ver que este año lo empezamos mal. La recaudación tributaria a febrero cayó en un 8%, y eso es bastante preocupante. Y por otro lado tenemos el escenario con los multilaterales. Se hizo una revisión de las metas Finch Ray proyecta millones de dólares en déficit fiscal, y esto es bastante preocupante, cerrando los espacios los espacios de mercados externos, mercados internacionales. Ya no vamos a poder emitir bonos, y es muy, y además por, con la suspensión de plazos, con el no corte de servicios básicos, el aplazamiento de aportes del IES, el diferimiento extraordinario del pago de los pagos de los créditos, la postergación de pagos en Ban Ecuador y CFN, reestructuras de deudas del BIES. ¿Okay? Entonces, cada una de estas medidas que ha estado tomando el gobierno, tal vez aquí agregarle otra más, el famoso, la ampliación de la cobertura del impuesto, del bono de desarrollo humano de $60 que serán entregadas a más personas para que puedan enfrentar esta crisis, ¿no es cierto? Entonces, está tomando el gobierno medidas nunca antes vistas, y, bueno, realmente es lo que se tiene que hacer. Pero sin el espacio fiscal que necesita, es mucho más complejo. Por eso lo que yo decía, es mucho más costoso para nosotros enfrentar esta crisis. ¿Ok? Y aquí también hay algo muy importante, el apoyo de la comunidad internacional.
hay estudios y pronunciamientos ya que dicen que esta crisis no la van a, digamos, no vamos a salir si es que los países tienen medidas individuales. Es decir, si es que Estados Unidos se pone a pensar solamente ellos en salir de su crisis, no van a ganar mucho. Más bien se ha instado muchísimo a la comunidad internacional a través del G20 a que propongan medidas para salir de esta crisis y políticas que ayuden a todos los países, especialmente a los países en vías de desarrollo o que tienen más problemas para afrontar esta crisis. Entonces, se han abierto muchísimas líneas de financiamiento, el BID, el FMI, el Banco Mundial ha puesto a disposición muchísimos recursos, instituciones como el Banco Mundial y el FMI han sugerido a los países del G20 condonar deudas, lo cual es algo interesante. Y Ecuador, por ejemplo, ha liberado el pago de intereses en $200 millones de los bonos que estaban próximos a vencerse, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cuál es el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis. Bueno, finalmente, se han abierto muchísimas líneas de financiamiento, de crédito para los países en vías de desarrollo específicamente. También la FED anunció el acceso de líneas de intercambio para Australia, Brasil, Dinamarca, Corea, México, Noruega, economías que no necesitan mucho apoyo de multilaterales. Es decir, se está pensando en conjunto y eso es algo positivo que nosotros vemos. Me parece que hasta aquí llega nuestra presentación. He ido un poco rápido, no sé si quieren que nos detengamos en algún punto específicamente que les llame más la atención. Creo que podemos abrir este espacio para preguntas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Mario, ahorita abriríamos el espacio para preguntas. Quizás para avanzar de forma ordenada, les pediría por favor que antes de su intervención, por favor, se presenten y planteen su pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Gonzalo Luna, ¿puedo pasar? Claro que sí. Mi nombre es Gonzalo Luna, yo soy el gerente general del Colegio Americano de Quito. Les agradezco muchísimo por la invitación y felicitaciones de abrir estos espacios que en realidad son sumamente importantes e interesantes en este momento. Mi pregunta es la siguiente. Si en el año 99, en la crisis financiera, tuvimos, como tú nos explicabas, un crecimiento negativo, y esta vez estamos con un crecimiento proyectado negativo superior al del año 99. En ese momento salimos con la dolarización de ese problema, ¿no es cierto? Porque la dolarización llevó a licuar, bueno, básicamente todo lo que teníamos en sucres. ¿Cómo vamos a salir, o cuál es tu idea de qué podemos hacer y cómo vamos a salir en este momento de esta situación? Claro, Gonzalo, es una muy buena pregunta. Sí, como bien dices, en el año 99, en la crisis financiera, salimos con la dolarización. En este caso, claro, el escenario es completamente diferente. Aquí va a ser muy importante el apoyo de los multilaterales y la reactivación, tanto en el consumo como en el comercio de los países más grandes, digámoslo así. Seguramente lo que se puede ver es que los multilaterales están habiendo muchísimas de reactivación. Puramente el Ecuador, o bueno, más bien el ministro Martínez ya ha anunciado que vamos a optar por esos recursos de reactivación, van a ser muy importantes para la recuperación. Pero Gonzalo, toma en cuenta también una cosa, y algo que yo decía en la presentación que hice, es básicamente expertos internacionales, es decir, la comunidad internacional aquí es clave. Todos nos
Entonces, los mercados, si los mercados internacionales se recuperan, es decir, si China ya vuelve a prender Europa ya vuelve a prender las fábricas, si Estados Unidos fábricas de consumo, a la de servicios, que nosotros también proveemos. Ok. Mario, yo quisiera hacerte una pregunta, a ver si nos podrías orientar, ustedes que tienen acceso a un poco más de información y están más actualizados sobre las medidas que se están contemplando, principalmente las medidas económicas. Hay bastantes comunicados que han salido, o sea, justo en estas épocas de dificultades económicas hay bastantes sugerencias o expertos sobre qué es lo que se debería hacer y entre esas propuestas han surgido varios temas. Está el tema del incremento de impuestos, este tema del impuesto al patrimonio, hay sugerencias, inclusive como lo que mencionaba Lorena, sobre el tema del incremento de aranceles. Y una de las propuestas interesantes que habíamos escuchado principalmente para atacar esta situación de la gravedad en el sector externo, corremos el riesgo de quedarnos sin divisas y principalmente sin divisas para poder afrontar todas las necesidades de liquidez. Y una de las soluciones que se planteaban era tratar de ver mecanismos ya sea de una devaluación fiscal, sea a través de este fondo de compensación cambiaria, que sería básicamente un mecanismo de traspaso de recursos de los importadores a los exportadores, o inclusive esta otra propuesta que salía del timbre cambiario. Entonces, no sé si es que han sondeado a cuáles son, digamos, estas posibles medidas económicas que se están considerando y que han sido propuestas por cámaras, por empresarios, por analistas económicos, por universidades. No sé si es que tienen más o menos mapeadas estas posibles medidas. Y bueno, antes de que siga Mario, una de las cosas que estaban pidiendo ya desde hace varios años, incluso los exportadores, es la implementación del drawback, que efectivamente se cumpla con el desembolso que estaba establecido para los exportadores. Entonces, ahorita nuevamente dentro de las mesas que se están realizando con las autoridades y el sector exportador, dijeron que ya van a implementar el desembolso del drawback que tenían planificado. Y por otra parte, igual están revisando, se expidió el decreto ejecutivo para que se pueda diferir el pago del IVA y del impuesto a la renta para ciertos sectores. Entonces, ahorita lo que estaban revisando es si es que más sectores pueden estar en una segunda fase para que puedan también hacer un diferimiento del pago del IVA y del impuesto a la renta. A ver si le dejo a Mario para el resto de la respuesta. Sí, efectivamente, el drawback es una medida que han venido pidiendo, de hecho, las cámaras, las federaciones, el gobierno la ha acogido. Y hay que ver bien de dónde vienen las propuestas, ¿no? Por ejemplo, en la academia hay dos sectores bastante marcados, digamos, los economistas heterodoxos y los economistas ortodoxos. Cada grupo hace sus propias propuestas. Por ejemplo, a los heterodoxos no les gusta este tema de los timbres cambiarios o la aplicación de la compensación entre privados. Tienen sus propias propuestas. También vemos a la de comercio, las de industrias, que también tienen sus propias propuestas para frentear esta crisis en el sector externo. Nosotros creemos que el gobierno se va a decantar por políticas sobre no pongan en riesgo
la liquidez de las empresas, por un lado, y que no pongan en riesgo también el ingreso de divisas al país. Entonces, pero no resulta descabellado, en cambio, por ejemplo, que el gobierno tal vez piense en poner algún tipo de arancel. O sea, si el problema está en el sector externo, no es del todo descabellado que el gobierno tal vez empiece a subir los aranceles hasta donde pueda, afectando a cámaras comerciales, por ejemplo. No resulta descabellado. Ahí deberán buscar el mejor trade-off, ver qué es lo que más conviene, pero eso ya está en cancha del gobierno. O sea, definitivamente tenemos mapeado las propuestas, todas las propuestas de dónde vienen, y son muy interesantes todas, es decir, todas tienen una justificación lógica bastante interesante, pero ya el gobierno tendrá que decantarse por la que más le convenga. También hay que pensar, ¿no?, que el gobierno no toma decisiones netamente técnicas siempre, ¿no? Siempre el tema político tiene un peso ahí, y tal vez Lore nos puede comentar mejor el panorama político. Hay que acordarnos que el próximo año es año electoral, entonces de eso también va a depender muchísimo. Claro, justamente, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en asamblea son propuestas que ustedes recuerdan que antes de lo que vino toda esta emergencia sanitaria del coronavirus, ya el presidente anunció ciertas medidas económicas, e incluso se anunció una nueva ley que iba a ser enviada a la asamblea, en donde, entre otras cosas, iban a poner, por ejemplo, un impuesto a los autos, a los vehículos, y eso fue totalmente rechazado por la Asamblea. Ahorita, como dijo Mario, nos enfrentamos a un periodo electoral en donde todas las decisiones, sobre todo de Asamblea, van a ser muy políticas. Entonces, todo lo que está saliendo es incrementar los impuestos a las empresas más grandes y reducir los impuestos para la media, que son la mayoría de votantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese panorama porque van a haber varias rupturas, como vimos, por ejemplo, Creo, dentro de la Asamblea, ya no apoya a Alianza País, y fue justamente el bloque que permitió y que defendía la última reforma económica de la ley de simplificación. Entonces, vamos a ver si es que el Ejecutivo necesita una reforma tributaria, efectivamente, cómo la presenta, y si es que, sobre todo, cómo va a moverse dentro de la Asamblea para captar votos, y que ahí los bloques, por ejemplo, Partido Social Cristiano, que ya ha anunciado que no va a apoyar nada de impuestos, o Creo, pueda apoyarle también al gobierno. Una cosa importante es que también está sobre la mesa la focalización de subsidios todavía. El gobierno ya anunció que estaba haciendo una plataforma, bueno, de hecho ya están los términos de referencia para contratar a una plataforma que pueda implementar la focalización, ya con los sectores que se ha determinado previamente dentro del Ejecutivo. Entonces, esto también es una oportunidad para el área de tecnología, en donde vemos cómo el blockchain, por ejemplo, puede ser aplicado dentro ya de una realidad que no solo sea dentro de divisas o de monedas, digamos, sino que ya pueda ser, por ejemplo, para la focalización de subsidios. Entonces, eso es importante. Y bueno, acá tenemos una pregunta en el chat que es para Mario. Dice, buenas tardes, mi pregunta es para Mario. ¿Qué hacer frente a una tentativa de despido masivo? ¿Creería usted que la medida tomada como en Dinamarca, en el que a través de una alianza público-privada el gobierno ayudará con el financiamiento de los salarios de aquellas personas en riesgo de despido en el sector privado, podría aplicarse en nuestro país? Gracias Valeria. Gracias Valeria por la pregunta. No, es muy poco probable que se dé un escenario de despido masivo en el país, ¿ok? Y esto básicamente por la regulación que ya les contó Lorena, que impulsaba el gobierno. En parte se pretende proteger el empleo, es decir, si es que se da este escenario de despido masivo, sería catastrófico para la economía. Ni siquiera a las mismas empresas les conviene que se dé este despido masivo,
sería básicamente bajar a niveles muy mínimos del consumo. En cuanto a una medida tomada como en Dinamarca, una alianza pública-privada entre el gobierno, fíjate que dentro de las medidas que ha propuesto el gobierno son hacer extensiones en el pago de impuestos. También se está hablando de que el IES pueda, digamos, dar un poco más de holgura para pagar las cuotas que tienen los empleadores con sus empleados dentro del sistema de seguridad social, pero es bastante complejo. Pero acuérdate sobre todo de esto, el gobierno en Ecuador no puede aplicar medidas como las de Dinamarca porque no hay espacio fiscal, es decir, no hay dinero, para tener este tipo de compensaciones o proteger de manera más, digamos, más dura al empleo. Entonces, fíjate que lo que decía en la presentación era eso, que nosotros, el costo para nosotros de enfrentar la crisis es muchísimo mayor sin ese espacio fiscal. Claro, incluso una de las medidas que se estaba revisando a la interna del gobierno es, bueno, ya se dio el diferimiento del pago del IES para los afiliados voluntarios. Lo que está en análisis es justamente si es que se puede extender también el pago del IES para todos los otros sectores. Pero efectivamente la caja fiscal no da para eso y lo que está intentando el gobierno es obviamente que las empresas no quiebren y que el desempleo sea mucho peor. O sea, que las empresas, aunque sea después de este periodo, puedan seguir produciendo y que puedan los trabajadores seguir con su empleo, ¿no? Entonces... Sí, María Fernanda Valencia nos hace otra pregunta y es, ¿qué tan cerca estamos de salir de la dolarización? Y en el escenario en el que nos encontramos, ¿qué consecuencias traería salir de la dolarización? Pues María Fernanda, mi opinión es básicamente que la dolarización, es decir, para explicarme mejor, que tienen los ciudadanos o los habitantes de ese país en la moneda. En Ecuador, gracias a Dios, confiamos muchísimo en el dólar, creemos muchísimo en el dólar y la dolarización va a existir mientras los ecuatorianos queramos tener al dólar como nuestra divisa. Un escenario de salida de la dolarización le veo muy poco probable. Es verdad, hay problemas en cuanto al sector fiscal, sector externo. Seguramente ustedes han escuchado también que las reservas internacionales han bajado muchísimo, pero justamente ahí están los planes económicos, por ejemplo, del gobierno, para mejorar esos indicadores fiscales. Un escenario de salida de la dolarización, a mi forma de ver, sería imposible por un lado, y en el caso de que esa imposibilidad se dé, sería muy perjudicial. Es decir, volveríamos a épocas previas a la crisis financiera, es decir, un escenario muy pesimista para el país. Perfecto, hemos despejado la duda de María Fernanda. No sé si es que existe alguna otra duda. Perfecto. Bueno, creo que esas son las preguntas y con esto cerraríamos. Agradecerles, Mario, Lorena, muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación, por haber aceptado la invitación. Ha sido una presentación sumamente completa. Les agradezco mucho. Creo que para nuestros socios también ha sido una gran presentación que les ha permitido informarse adecuadamente. Así que nuevamente agradecerles a ustedes, agradecerles a las personas que nos acompañaron y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Claro, gracias igual por la invitación y ya saben que estamos a las órdenes cuando tengan dudas y cuando quieran revisar algo del escenario político, económico, legislativo, estamos aquí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buena tarde con todos. Buena tarde. Hasta luego.